Colossenses capítulo 2, versículos 1 al 7. Leamos la santa palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Hasta alcanzar qué? Todas, no algunas, no muchas, todas las riquezas de pleno entendimiento, no de entendimiento, sino que de entendimiento pleno, a fin de conocer el misterio. ¿Conocer qué, iglesia? El misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ojo a esta palabra, misterio. En quien están escondidos todos, no algunos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Porque de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vamos a orar. Dios querido, te alabamos por la lectura de tu palabra. Queremos, Señor, que tú vengas sobre mi vida y ministre a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Ordene tu gracia, tu unción, tu bendición a través de este vaso, Señor, que es de barro y es frágil. Oh Dios, úsame en tus manos, Señor, como instrumento en tus manos. Ministra a tu pueblo, a tu iglesia. Habla a sus corazones, Señor. Oh Dios, edifica y fortalezca a tu pueblo, Señor. Oh Señor Jesús, que tú crezcas, que yo mingue, Señor. Que tú hables, que yo me calle. Así es como recomiendo mi vida en este momento, para entregar el mensaje fiel y verdadero de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio eterno de salvación. En nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, iglesia. Extraño a muchísimos hermanos, casi toda la iglesia. Ha faltado muchos hermanos el día de hoy. Gloria a Dios. Hermanos, llegamos al capítulo 2 entonces y vemos acá Pablo abordando un tema que tiene que ver con el misterio revelado a través de Cristo, y aborda un tema que es un problema en muchas de las iglesias plantadas en el siglo I. Había dos dificultades en todas las iglesias. La primera era el confronto doctrinal de los falsos maestros que enseñaba el legalismo judío. Y el otro era un gnosticismo incipiente. Incipiente quiere decir iniciante, antes de iniciar, que estaba recién iniciando. Un gnosticismo incipiente que trataba de traer sabiduría humana y poner en lugar del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, casi todas las iglesias paulinas, donde Pablo pasó plantando iglesias, tenía esos dos problemas. Y acá Pablo empieza a hablar, después de presentar a Jesucristo, de presentar la gran obra de nuestro Señor Jesucristo, en capítulo 1, de presentar el plan de reconciliación, el plan redentivo. Pablo ahora aborda un poco ese tema y utiliza la palabra mysterion, porque los falsos profetas y los falsos maestros utilizaban mucho esta palabra para decir que misterion era algo oculto, el secreto de la salvación que los cristianos todavía no conocían. Entonces la palabra gnosticismo significa conocimiento. El gnosticismo estaba empezando en ese entonces. Estaba iniciando con fuerza filosófica. Y llegaba en las iglesias y quería decir que aquellos hermanos estaban confundidos respecto a Cristo. Y la enseñanza del gnosticismo era más o menos así. El cuerpo es materia. El cuerpo y la materia es mala, es impura. El espíritu es bueno, es puro.
Así que la encarnación, un espíritu puro y bueno, descendiendo a la tierra y volviéndose carne, volviéndose humano, eso no es cierto. Y eso ellos trataban de enseñar en la iglesia, que Jesús era el hombre, era carnal, era impuro. Cristo era el espíritu. Cristo era bueno, era puro. Entonces el espíritu de Cristo venía sobre Jesús, pero Jesús no era el Dios mismo. Ellos separaban carne del espíritu en un sentido de decir que la encarnación de Cristo, es decir, el espíritu puro no podría jamás descender a un cuerpo impuro. La prédica del gnosticismo dice que el ápice del hombre es salir del cuerpo y llegar al espíritu. Entonces, cuando nos desvencillamos de lo que es el cuerpo, es decir, salir del cuerpo, dejar este cuerpo mortal, impuro, inmundo, material, es ¿cómo se dice? La cume del gnosticismo. Cuando usted deja el cuerpo y se vuelve espíritu. Entonces, la lucha del ser humano es para ser espiritual y no carnal. ¿Cómo que un ser que ya es espiritual se va a volver carnal? Entonces ellos negaban la encarnación de Jesús. Y esas enseñanzas andaba y corría por todas las iglesias paulinas, y no es diferente en la iglesia de Colosas. Los colosenses también enfrentaban ese problema. Y cuando Pablo dice que este misterio, porque ellos utilizaban esta palabra, misterio, el misterio es que ustedes están confundidos, decían los gnósticos. Es que ustedes no tienen el conocimiento pleno. Es que ustedes necesitan conocer un poco más profundo de lo que está oculto. La salvación no es únicamente en Jesucristo. Jesús no es el Cristo. El Cristo es uno, Jesús es otro. Entonces ellos traían confusión en la iglesia y trayendo esa clase de enseñanza. Y Pablo utiliza de la misma palabra que ellos utilizaron, misterio. Y son 2 o 3 palabras que ellos enseñaban de forma equivocada. Una de ellas es misterion. Y Pablo hace mención de esas mismas palabras. La otra palabra es gnóstico, que es la palabra conocimiento. Gnosticismo, ¿dónde nace el gnosticismo? ¿No es cierto? Entonces, ellos enseñaban que el conocimiento, el gnóstico, ese conocimiento no estaba totalmente revelado a los creyentes. Y pasaba por las iglesias enseñando esa clase de cosas. Usted no tiene total conocimiento todavía de lo que es la salvación. Enseñaba la salvación los gnósticos, pero de esa manera. Les falta conocer el secreto de la salvación, que no es en Cristo. Es en Cristo, pero no es en Jesús. Cristo y Jesús son 2 personas distintas. Así decían. Cristo es el Espíritu. Y el Espíritu reposa a veces sobre Jesús, pero no es Jesús. Así enseñaba. Era bastante fino el hilo. Y confundía a los creyentes. Confundía a los creyentes. ¿Para Jesús es Dios o no? Esa era la pregunta que hacían dentro de la iglesia. Y los gnosticismos contestaban, no, Jesús no es Dios. El Espíritu es puro. El Espíritu de Cristo reposa a veces sobre uno y otro, pero no es todo el tiempo reposado sobre Jesús. Jesús es un hombre, es materia, y la materia jamás puede ser Dios. No sé si me están entendiendo, si estoy explicando, que era lo que creían los gnósticos en ese primer siglo. Imaginen semejante dificultad, hermanos, combatir una falsa doctrina. ¿Usted ya ha intentado combatir una falsa doctrina? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez ha intentado escribir en contra de una enseñanza ateísta? No es únicamente decir, no, esto está mal, no. Es traer fundamentación y decir por qué eso no es así. ¿Ya has intentado hacer eso? O ateísta, o gnosticista, o espiritista, cualquier otra filosofía que quita la gloria del Evangelio. ¿Ya intentaron?
Si no ha probado todavía, los que ya han probado saben lo difícil que es cimentar y traer y quitar de la mente de una persona equivocada una enseñanza mala. Solo Dios hace esa obra. Es nuestra tarea trabajar y hacer esto. Por eso Pablo dice así, y volvemos al versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. ¿Por qué cuán gran lucha? Porque, hermanos, además de la persecución y además de las prisiones, Pablo estaba preso acá escribiendo. Pablo también sufría día y noche en oración y en estudios profundos para basar toda la teología bíblica para defender en contra de los falsos maestros. Imagine que es dejar una iglesia y cuando usted escucha noticia o regresa a esta iglesia 6 meses después, la gente está confundida porque penetraron en la iglesia falsos maestros que están enseñando cosas terribles. Yo me acuerdo que cuando estábamos empezando a la iglesia acá en Marcos Paz, acá en Argentina, unos 2 falsos maestros llegaron. Hermanos, fue un lío, un problemón, porque son bastante persuasivos. Eso es lo que Pablo dice acá. Versículo 4, dice, y esto les digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces Pablo está tratando de mostrar a los hermanos qué es el misterio, porque estos falsos profetas enseñaban, no, usted tiene que conocer el misterio, para. Pablo utiliza la misma palabra de ellos, dice, el misterio quiero que ustedes conozcan, el misterio ya lo conocen ustedes, es Cristo en vosotros, está acá en versículo 27, Cristo en vosotros, este es el misterio. Y empieza a mostrarles el porqué de su transpiración, de su trabajo. Versículo 2 dice, para que sean consolados sus corazones. 3 cosas quiero que usted preste atención acá. 3 cosas. Para que, en primer lugar, sean consolados sus corazones. ¿Por qué necesitamos de consuelo, hermanos? Porque cuando entra los falsos profetas en la iglesia, la enseñanza mala causa inquietud a los corazones, pone duda en los hermanos, en la iglesia. Entonces Pablo dice, yo voy a mostrarles qué significa el misterio, qué es el verdadero conocimiento, el pleno conocimiento, el agnóstico, de la gnosis, no es lo que ellos están diciendo, el conocimiento. El gnosis es únicamente la palabra griega que se traduce conocimiento. Conocimiento pleno, no es esa sabiduría humana que están trayendo para ustedes. El pleno conocimiento es el evangelio de Jesucristo. Por eso él dice así, para que sean consolados sus corazones. ¿Qué necesitamos? Consuelo en el corazón. Segundo, unidos en amor, unión a través del amor de Cristo. ¿Por qué unión en amor? Porque la falsa enseñanza causa división entre los hermanos. Y la división es separatista, separa algunos pensamientos totalmente diferentes y los hermanos se dividen. Y tercera cosa, para alcanzar las riquezas del pleno conocimiento. La palabra riqueza es muchas veces usada por el apóstol Pablo para describir el amor que Cristo tiene con nosotros, para describir la comprensión plena del evangelio, las riquezas de la gloria de Cristo. ¿Qué está queriendo enseñar Pablo acá en esa pequeña porción de las Escrituras? Está diciendo, mira, olvídense de las falsas enseñanzas de estos falsos maestros tratando de traer sabiduría humana, gnosticismo, conocimiento puramente humano. La revelación, el misterio fue revelado, es Cristo Jesús. La revelación más grande de Dios es Cristo en ustedes, que Él mora dentro de ustedes. Ustedes son templos del Espíritu Santo. Y eso es de una riqueza que no hay cómo pagar, una riqueza que ustedes jamás podrían conquistar. Esa comprensión del evangelio por el creyente es algo impagable que nadie puede dar y nadie puede conseguir comprar con plata. Nosotros tenemos un conocimiento, hermanos,
Una revelación de Dios tan maravillosa que el impío desconoce. Si no tenemos fe para creer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, no podemos ser llamados cristianos. El creyente tiene una gracia que Dios ha puesto sobre él para creer y poder entender y ver el evangelio poderoso y supremo de nuestro Señor Jesucristo, que trae vida eterna y salvación, lo que todo ser humano busca. El hombre no quiere morir, quiere vivir eternamente, y lo que es más precioso que la vida, no hay nada en la tierra. Mucha gente, ahora tenemos una hermana allá en Capital que la mamá está con cáncer. Está por vender la casa, está por vender todo, hermanos, para hacer tratamiento. No hay nada más valioso que la vida. Uno da toda su riqueza, todos sus bienes por la vida. Y lo que Cristo nos promete es nada más que la vida eterna. Nunca más vamos a ver la muerte. Tiene riqueza más grande que eso. Todos darían cualquier cosa para tener un día más de vida, para vivir un poquito más, para que no pudiera nunca ver la muerte. Es decir, si yo pudiera vivir eternamente, no morir, estaría maravilloso, daría todas mis riquezas por esto. Este es el pensamiento ser humano. Se recuerda de los faraones que se momificaban porque ellos decían que iban a volver otra vez. Entonces el cuerpo de ellos no podía ir a la tumba. La carne no podía putrificar, tenía que pasar toda la mumitización para poder preservar el cuerpo, porque iban a volver ellos de vuelta de los muertos. Esta es la idea y este es el deseo del corazón humano. Vivir para siempre. Y cuando Cristo viene, nos trae la mayor riqueza del ser humano, que es darnos vida eterna. Yo vine para que tengan vida, y vida en abundancia. Vida abundante es vida interminable, vida que no termina más, es vida eterna, empieza ahora. Porque dice la palabra de Dios que aquellos que creen en mí, dijo Jesús en Juan 11:25, nunca verán la muerte. Aquellos que ya murieron, que duermen y creen en mí, resucitarán de los muertos. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. No hay riqueza más grande, y Pablo nos habla eso en 2 Corintios, por ejemplo. Vamos a traer algunos textos. 2 Corintios 6:10 dice así: como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Tener a Cristo es poseerlo todo, es ser el más rico, por más que aparentemente o físicamente haya a la vista de los hombres pobreza. Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. Que cosa tremenda y maravillosa. Romanos 2, versículo 4, dice así: o menosprezáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Usted menosprecia esta riqueza. Eso que está preguntando Pablo es una pregunta obviamente retórica, cuya respuesta ya está, obvio que no. No menospreciamos jamás la riqueza que nos ha dado el Señor. Es muy feo cuando un cristiano empieza a tener por poca estima las riquezas espirituales en cambio de las humanas y materiales de este mundo. Las eternas en cambio de las pasajeras, de las provisorias. Y muchas veces vemos cristianos como que decayendo, bajando su caminada, su marcha cristiana, y empieza a mirar ya para el mundo con otros ojos. Por eso Pablo en capítulo 3, ahora en Colosenses, cuando vamos siguiendo, dice: si ustedes fueron resucitados en Cristo, mirad para las cosas que son de arriba, quite las vistas de acá de abajo, porque nosotros no vivimos por vista, sino que vivimos por fe. Por fe. Qué cosa tremenda. Capítulo 9 de Romanos, versículo 23, dice así:
y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Qué cosa tremenda. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Esa palabra riqueza es muy utilizada. Tengo acá otros 10 versículos más para mencionar. Vamos a leer dos más. Filipenses 4:19 dice así: mi Dios pues suplirá lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios suplirá todo, porque Él es el más rico que existe. Todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Qué es para Dios lo que te está faltando, hermano? A veces nosotros nos ponemos desesperación porque nos falta un poco de plata en la cuenta para pagar una boleta en la semana. Esté confiado en Dios, tú tienes lo más valioso de todo. ¿Qué es para Dios el pago de esta boleta? ¿Sabe qué, hermanos? A veces no confiamos en Dios y vamos a salir a desesperación. Dobla tu rodilla, va a tu habitación y diga: Señor, acá está la boleta. Mira, Señor, yo creo en tu palabra, ayúdame. Hace un milagro, haga de alguna forma, Señor, con que yo pueda honrar y tu siervo no ensucie su nombre, que pueda honrar este compromiso. Confía en Dios. Pastor, pero así de sencillo, así de fácil, así es, hermano. Crea que Dios hace. Yo soy testigo vivo, hermano, yo vivo eso en mi vida todos los días. Dios hace cosas tremendas. Tú eres más rico que todo, hermano. Tú tienes lo que el dinero no puede comprar. ¿Qué es? Un poquito de plata para pagarte la cuenta, o no sé, la sanación de una enfermedad. Hermanos, es Dios que estamos hablando, de Dios que estamos hablando. Crea que el Señor va a hacer eso. Y Dios hace. Y Dios hace. Tenemos muchos versículos para hablar únicamente de las riquezas de la gloria en Cristo Jesús. Muchos. Después les pongo en el grupo y les disponibilizo los aparatos bíblicos. Vamos a leer uno más, Colosenses 1:27, que dice así: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Ya expusimos ese versículo. Las riquezas de la gloria de este misterio. Y por acá terminamos con los versículos, si no vamos a tardar mucho. Seguimos versículo 2, que dice: a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Escuche eso. Acá Pablo está diciendo: ojo, toda la sabiduría y ese conocimiento que los gnósticos, que estos falsos maestros quieren enseñar a ustedes, y diciendo que tienen un secreto, tienen un misterio que está escondido en la salvación. Todo eso, todos esos tesoros está en Cristo Jesús. Ese misterio es Cristo. Es Cristo en vosotros. Las riquezas del conocimiento está en Cristo Jesús. Eso dice el versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la gnosis y del conocimiento. Versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y acá está explicando el por qué está explicando eso. ¿Por qué está enseñando eso? ¿Por qué está cuidando la iglesia? Para que tenga cuidado con esa clase de enseñanza que está mal. La iglesia necesita estar atenta con la palabra del Señor. Atenta, porque los falsos maestros son muy veloces, son muy astutos, son muy persuasivos, convence fácilmente. Pero si uno está atento en la palabra, si uno tiene conocimiento de la palabra, imagina usted, hermanos, yo imagino, como pastor de esta iglesia, yo me imagino Pablo, la preocupación que tenía. Apenas fue preso, las iglesias empezaron a entrar, a meterse falsos profetas, falsos maestros, enseñando doctrinas contrarias a las que Cristo enseñó a través de los apóstoles. Imagina la preocupación. Cuando yo salga de esa cárcel, ¿qué será de la iglesia? No puedo pestañear, tengo que escribir las cartas para edificar esta iglesia. De ahí la cárcel, Pablo empieza a escribir las cartas.
Si yo pestaño, cuando regrese ya no está la iglesia. Voy a encontrar una comunidad de judíos o una comunidad de gente que está volviendo a la ley, o voy a encontrar una comunidad de gente que está con una religión gnóstica. No, tengo que edificar la iglesia. Empieza a escribir de la cárcel. Está preso Pablo escribiendo la epístola de Colosenses, a los colosenses. Y mira lo que, cuando vamos terminando acá los versículos, mira lo que dice el versículo 5. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Y acá es como que está confrontando la teología de los gnósticos. Está diciendo, ellos dicen que el espíritu y el cuerpo son cosas malas, ¿no? Diferentes. Entonces estoy ausente en el cuerpo, pero el espíritu mío está con ustedes. Ya que ellos creen que el espíritu está totalmente separado del cuerpo, bueno, entonces estoy en espíritu con ustedes. Claro que Pablo estaba diciendo un juego de palabras acá, estaba diciendo que estaba en espíritu con ellos porque el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros y habita en ellos también, a una distancia. Pero también estaba haciendo un juego de palabras porque estaba confrontando a los gnósticos diciendo, mira, tomad de la enseñanza de ellos mismos, entonces está ahí mi espíritu con ustedes. ¿No es cierto? Algunos que ya están creyendo en lo que ellos enseñan, ahí estoy presente. Y mira lo que dice. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante estoy presente con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Aún con todo eso, la iglesia en Colosas, hermanos, era una iglesia firme. Con toda esa clase, esa categoría de malas enseñanzas que pasaban por todas las iglesias. La iglesia de Colosas y de Éfesos era una iglesia maravillosa. La iglesia de Filipos también era una iglesia muy firme. Entonces la iglesia de Corinto, quizás la de Roma, le dio más trabajo a Pablo, pero estas iglesias, aún con toda esa clase de malas enseñanzas, estaban firmes en Cristo Jesús. Y Pablo dice, estoy en espíritu con ustedes y acompaño toda la firmeza que ustedes están sosteniendo, hermanos. Y les da también una motivación acá. Les da un poco de aliento, un poco de ánimo. Y versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice, no siga esas doctrinas. Así como aprendieron, así como han recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Seguí firme en Él. Y versículo 7 dice, arraigados. Ahí me hizo acordar de la música, ¿no? Arraigados y sobreedificados. Para ver que la música es bastante bíblica, ¿no? En Él. Y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados. No se mueva de la enseñanza bíblica. No se mueva de la sana doctrina. Eso es lo que está diciendo Pablo. Arraigados, sobreedificados y confirmados. 3 palabras fuertes. Diga conmigo esta palabra, iglesia. Arraigados, sobreedificados y confirmados. ¿Por qué sobreedificados? Porque estamos edificados sobre una roca. El cimiento ya está puesto. Estamos sobreedificados sobre esta roca que es Cristo. Arraigados, es decir, nuestra base que es Cristo y nosotros que estamos sobreedificados, nace raíces y penetra. Cristo está en nosotros y nosotros en Él. Es impresionante cómo que unas raíces penetran en la roca, ¿no es cierto? Y la roca es Cristo. Estamos sobreedificados. Entonces acá hay una comparación de un edificio. Hay una comparación de un árbol plantado que tiene raíces. Una comparación de un edificio cuya piedra angular es Jesús. Y finalmente nos dice, y confirmados en la fe. Confirmados, hermanos, es un proceso de consolidación. ¿Sabe cuando uno es nuevo convertido? Que empieza a aprender la palabra de Dios. Pasa por tribulaciones, pasa por luchas. Y no desiste, no desanima. Y es confirmado en la fe y en la doctrina. Confirmado es cuando ya fuiste pasado por pruebas. Pasa por pruebas y está aprobado. Entonces está confirmado que realmente estás en Cristo Jesús, firme en la roca que es Cristo Jesús. Confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Qué tremendo. Y cerramos esta palabra diciendo así, estas últimas palabras del apóstol acá en ese versículo 7. Abundando en acciones de gracia. ¿De qué manera
yo demuestro que estoy confirmado en Cristo, que estoy confirmado en la fe, que pasé por pruebas y por probaciones y fui aprobado. ¿De qué manera? Con acciones de gracia. ¿Qué es acción de gracia? ¿Qué es una acción? Es cómo yo actúo. Acción es reaccionar o actuar frente a determinados problemas de la vida. ¿De qué manera actúo? ¿De qué manera respondo a la acción de otro que me ofende? Eso es reacción. ¿De qué manera actúo frente a mi iniciativa ante los demás en este mundo? Son acciones de gracias. Son actitudes que bendicen, que edifican, que fortalecen a los demás. Mis hechos demuestran que estoy confirmado en Cristo, en la fe. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Sigan firmes con aquellos que fueron enseñados. Sigan firmes en la sana doctrina. Y sean confirmados cada día a través de las acciones de gracias. Que Dios nos fortalezca. Que Dios nos ayude, nos enseñe a hacer eso. En Estados Unidos hay un día de acción de gracias, en donde uno tiene que salir bendiciendo a otro, dando un regalo, haciendo algo por otros. Es un día de acción de gracias. Están siempre haciendo algo por otra persona. No sé si ustedes en algunas películas ya vieron este día de acción de gracias. Es una conmemoración en todo el país. Nosotros infelizmente no tenemos una fecha así. En Brasil no tenemos, acá en Argentina parece que tampoco, ¿no es cierto? Un día de acción de gracia, un día que se brinda las cosas, se regalan, se bendice a los demás, se actúa de otra forma, un día dedicado a acción de gracias. No tenemos en nuestra cultura, pero es un día maravilloso. Es un día que uno se recuerda de que todo lo que tiene es regalado, es bendición, es gracia. ¿Quiénes tienen primero que nunca les fue dado? ¿No es cierto? Así dice la palabra del Señor. ¿Acaso nosotros tenemos algo que de lo alto no nos fue regalado? Todo fue regalado por Dios. El día de acción de gracia es reconocer nuestra impotencia, nuestra pequeñez y decir, como todo lo que tengo fue regalado, también voy a brindar algo a alguien, como dando a Dios una ofrenda. Eso es maravilloso. Que seamos así en nuestro diario vivir. Esto es lo que Pablo está diciendo. Cierra diciendo eso, demostrando nuestra confirmación como arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe, demostrando también a través de acción de gracias, de nuestras acciones y reacciones del diario vivir. Que Dios nos ayude en el nombre de Jesús. Vamos a orar y después vamos a seguir con nuestra Santa Cena. Querido Dios, en este día, Señor, de tremendo calor, te pedimos y te agradecemos por tu palabra, Señor. Te pedimos que venga a bendecir lo que sigue ahora, lo que es la Santa Cena, Señor, para que nos edifique, nos fortalezca, nos enraigue en ti, Señor, y también estemos confirmados a cada día. Oh Dios, que tú, Señor, conduzca nuestra reunión de elección, Señor, para este año. Nuestra asamblea general también, Señor, después del culto. Bendice, Señor, las decisiones, bendice cada hermano y hermana en nombre de Jesús. Oh Dios, te alabamos, Padre, que tú nos enseñes a estarmos firmes en la fe, edificados y sobreedificados en ti, Señor. Que tu nombre sea enaltecido, engrandecido para siempre. Que tu Espíritu nos ayude, nos fortalezca. Que tú, Señor, bendiga cada hermano de esta iglesia.